Bienvenidos, bienvenidas. Yo soy Sean Randall Travers. Uso los pronombres he, his, him, él, y soy director ejecutivo de aprendizaje y desarrollo profesional en equidad, diversidad e inclusión. Antes de iniciar, señalo que hicimos ciertas adaptaciones para este seminario en línea. Uno, tenemos subtítulos cerrados en inglés, solo selecciona captions en inglés y mostrar. También tenemos en video a lengua de señas en inglés. Aparecen ahora las instrucciones para cambiar la forma en que visualiza. También tenemos interpretación simultánea al español. Solo es necesario que seleccione interpretación en sus controles y seleccionar español. La interpretación simultánea se está ofreciendo en ambas direcciones. Si no entendió lo que acabo de mencionar en español, por favor, utilice la opción de interpretación en inglés. Para ello, desplácese a la barra de controles de Zoom en la parte inferior de la pantalla, seleccione el icono de interpretación, el globo terráqueo, y seleccione, en este caso, inglés como su idioma. Ahora, si nos acompaña a través de la aplicación móvil de Zoom, en tableta, celular o otro dispositivo móvil, presione los puntos suspensivos, luego interpretación y luego su idioma. Quiero reconocer las tierras en las que estamos. La comunidad de la Universidad de California, San Diego, tiene un gran respeto por la tierra y los pueblos originarios de la zona en donde está ubicado nuestro plantel. La universidad fue construida en el territorio de la nación Kumeyaay. Hoy, el pueblo Kumeyaay continúa conservando su soberanía política y tradiciones culturales como integrantes esenciales de la comunidad de San Diego. Reconocemos sus enormes aportaciones a nuestra región y les agradecemos por su gestión responsable. Y les agradezco a todos y todas ustedes por acompañarnos hoy en esta siguiente serie de Como Tritones, todos pertenecemos. Si quieren conocer más sobre esta serie, talleres presenciales para dialogar a pesar de diferencias, eventos en línea y otros recursos relacionados, visiten nuestro portal diversity.ucsd.edu/tritons medio belong /resources, que también aparece en la ventana de chat y en el código QR. Ahora es un honor presentarles al rector de nuestra universidad. Como director ejecutivo, el rector Pradip Kakoshla ha posicionado a la universidad para definir el futuro de una universidad de investigación. Activó el primer plan estratégico de la universidad en su historia y creó una campaña ambiciosa a 10 años para la Universidad de California, San Diego, un un emprendimiento de $2.000 millones que terminó recaudando $3.000 millones y ha cambiado de manera intelectual, física y cultural a nuestra universidad y han moldeado la universidad en una centrada en los alumnos, impulsada por investigación, dedicada a pacientes y orientada a servicios y el destino preferido de docentes, alumnos, pacientes y la comunidad. Bajo su liderazgo, la Universidad de California San Diego ha ampliado el acceso y accesibilidad a alumnos de alumnas marginadas, inició iniciativas interdisciplinarias de investigación para colaborar en resolver los problemas de la sociedad y fortalecer las alianzas entre la comunidad de la universidad para impulsar un impacto regional. Bienvenido, Rector Koshla. Gracias, doctor Travers. Gracias, doctor Travers. Perdón, un pequeño error al tratar de encender mi cámara. Hola, tritones, y bienvenidos, bienvenidas, bienvenidos, bienvenidas a esta siguiente sesión de la serie Como Tritones, todos pertenecemos. Muchos me acompañaron esta mañana en la sesión de Islamofobia y me complace enormemente darles nuevamente la bienvenida a esta sesión sobre antisemitismo. A principios del año lanzamos una serie llamada Como Tritones todos pertenecemos para crear comprensión, perdón, y compasión en estos tiempos tan difíciles. A través de esta serie hemos aprendido sobre diálogo a pesar de diferencias, así como los conceptos de libertad de expresión. En los últimos 6 meses también hemos visto un aumento preocupante de antisemitismo en planteles universitarios en todo el país, y esto claramente es inaceptable. En la Universidad de California, San Diego, siempre seremos solidarios en contra de la islamofobia, antisemitismo y todos tipos de odio, discriminación e intolerancia. Nuestro diálogo en esta sesión se enfocará en antisemitismo para aprender más
sobre antisemitismo a fin de comprender qué podemos hacer para combatirlo. Les invito a abordar el tema de esta tarde de antisemitismo con un espíritu curioso en torno de lo que se les va a presentar y les planteo el reto de considerar lo que significa antisemitismo para ustedes o por ustedes y para aquellos tritones que se identifican como judíos y judías y qué significa para todos y todas en el plantel. Juntos aprenderemos sobre supuestos y sesgos nocivos contra integrantes de la comunidad judía. Estos diálogos son esenciales para crear lazos entre nosotros y ejercer el principio de comunidad en la Universidad de California, San Diego. Debemos expresar nuestros puntos de vista y entablar conversaciones sobre temas importantes de tal forma que respetemos la dignidad inherente en cada uno de nosotros. Esto significa escucharnos con empatía, escuchar con tolerancia y escuchar con compasión. Así que incluso con diversidades de creencias y opiniones muy arraigadas y opiniones incómodas, debemos realizarlas, porque al hacerlo, creamos un sentido de pertenencia para toda la comunidad tritona y mayor compasión y comprensión de los demás. Les invito a seguir en su aprendizaje y su comprensión de antisemitismo en este seminario, en nuestra serie, para nuestras comunidades, porque como tritones, todos y todas pertenecemos, todos y todas ustedes pertenecen a la Universidad de California, San Diego. Cierro agradeciendo enormemente a nuestra vicerrectora de Equidad, Diversidad e Inclusión, Becky Petit, por su liderazgo y el de su equipo y su compromiso para convertirnos en un lugar incluyente. Doctora Petit, les cedo la palabra. Gracias, Rector Kosla. Y gracias a todos y todas ustedes quienes nos acompañan hoy para otra sesión en esta serie. Como escucharon que dijera el Rector Kosla, en febrero celebramos las primeras dos sesiones enfocadas a diálogo a pesar de diferencias durante momentos de conflicto, además de libertad de expresión en tiempos de conflicto. Y esta mañana tal vez nos acompañaron para aprender sobre islamofobia. Quienes nos han podido acompañar han compartido que las sesiones han sido informadoras y útiles en sus propias prácticas. Y ahora tenemos estas grabaciones disponibles de las sesiones de febrero en nuestro portal en internet, así que pediré a mis colegas compartir el enlace en la ventana de chat y les pedimos que las reproduzcan después si no pudieron acompañarnos en vivo y por favor compártanlas con otras personas que consideren que se beneficiarían de la información. Hoy pasamos al importante tema de antisemitismo y presentaré a nuestro ponente de hoy, Vlad Hacking. Vlad funge como el director nacional de programas sobre antisemitismo en la Liga Nacional Antidefamación. Se sumó a dicho organismo en 2014 como subdirector de la región Centro-Pacífico a cargo de la labor internacional de dicho organismo y representándoles cuando trabajan con empresas tecnológicas y de redes sociales en el Valle del Silicio. Antes de sumarse a la liga, él fue subdirector de comunicaciones y abogacía en el Comité Judío en Filadelfia, donde hizo abogacía en temas relacionados con reforma migratoria, política exterior y derechos humanos. Previo a ello, estuvo en el Departamento de Programas Internacionales del Consejo de Relaciones Judías Internacionales de la zona metropolitana de Boston. Tiene una doble maestría en liderazgo en sus organizaciones de la sociedad civil y estudios judíos y de Medio Oriente, así como la licenciatura de Economía y Administración de Empresas de la Universidad de California en Santa Cruz. Ex refugiado, quien sufrió antisemitismo en la Unión Soviética y sobreviviente del de, de- de familias del Holocausto, es algo muy arraigado en su persona. Bienvenido, Vlad. Muchísimas gracias por tan fabulosa presentación y agradezco a todos los administradores que fueron responsables de organizar este programa y gracias a todos y todas ustedes por acudir para aprender un poquito más sobre antisemitismo e invertir tiempo de sus días en hacerlo. Si me lo permiten, voy a compartir mucho contenido, así que entremos en materia. Tengo aquí mi presentación que ahora les compartiré y arranquemos.
Antes de ello, sin embargo, ofrezco una advertencia. Algunos de los contenidos visuales que verán en pantalla pudieran ser difíciles de procesar, pudieran detonar ciertas emociones, sobre todo para quienes han sufrido trauma intergeneracional en esta conversación. Por favor, cuídense si necesitan retirarse en algún momento, por favor, adelante. Eh, y lo otro es también indicar que nada en esta presentación debe de constituirse como asesoría jurídica. Dicho lo anterior, yo soy Vlad Hiking, como escucharon, llevo en la liga más de 10 años y he pasado gran parte de mi trayectoria profesional trabajando en, para y en representación de la comunidad judía. Esta labor es muy personal para mí. Como escucharon, llegué a Estados Unidos como refugiado con mi familia, huyendo de antisemitismo auspiciado por el gobierno de la ex Unión Soviética. También soy nieto de sobrevivientes del Holocausto. 9 de 10 judíos en mi país de origen fueron asesinados en el Holocausto, así que no paso por alto el hecho de que esté aquí hablando con ustedes tiene una poca probabilidad de estadística, así que aporto esa perspectiva personal a mi labor y quiero dedicar esta presentación a todas aquellas personas que entienden que todos nuestros destinos de todas nuestras comunidades están entrelazados inseparablemente y que necesitamos solidaridad, porque solo así se logró la libertad de mí y de mi familia. Fue necesario un movimiento internacional de solidaridad y no es algo que caiga en oídos sordos para mí. Así que espero que ustedes también se sumen como aliados para defender a otras personas de comunidades judías y otras que han sufrido discriminación. Espero que hayan asistido a la sesión de islamofobia de mi amiga y colega Maja del grupo de redes islámicas. Uno de los puntos en su presentación fue precisamente que los judíos y musulmanes, judíos y árabes no son enemigos y que nos preocupa el antisemitismo y la islamofobia no son mutuamente excluyentes. De hecho, el antisemitismo y la islamofobia reforzan sistemas de opresión y por eso debe importarnos todo esto y cómo encaja y cómo uno alimenta al otro. Y este será uno de los puntos principales que presentaré. Así que solo recordando un mensaje de esta presentación. Espero que sea ese. Un poco sobre la Liga Antidefamación, ADL. Somos uno de los organismos más antiguos antiodio y de derechos civiles en el país. Llevamos más de 100 años en existencia. Y desde un principio tuvimos una misión en dos partes, que son dos partes de un mismo entero. Por una parte, impedir la defamación del pueblo judío, es decir, combatir el antisemitismo. Y segundo, lograr justicia y un tratamiento justo para todos, porque nadie es libre hasta que todos seamos libres y una injusticia contra uno es una injusticia contra todos. Somos no partidistas, sin fines de lucro, no apoyamos ni diferimos de candidatos. Tenemos 25 oficinas regionales en Estados Unidos y en Jerusalén. Tenemos una oficina central a través de la cual hacemos nuestra labor de campo con sede en Nueva York. Antes de iniciar en el tema de qué es antisemitismo y cómo opera, creo que es importante antes que nada hablar del pueblo judío. ¿Quién es el pueblo judío? El objetivo, el blanco de este antisemitismo. Hay muchos malos entendidos que alimentan sobre la gente judía más bien y alimenta el antisemitismo, como el resto del fanatismo es motivado en parte por ignorancia sobre el pueblo judío, nuestra cultura, nuestra religión, etcétera. Así que aclarémoslo. Antes que nada, muchas veces se considera a judíos como una raza. Judíos no son una raza. Somos una comunidad multirracial, como pueden ver. Tengo imágenes de algunas personas judías famosas y no famosas, y como pueden ver, son de todos tipos de colores de tez, de razas, grupos étnicos. Somos una comunidad totalmente diversa en todo sentido de la palabra. Identificarse como judío no se basa exclusivamente tampoco en la fe o religión. Hay quienes que consideran que los judíos solo son una religión, independientemente del grupo étnico, que ejercen el judaísmo. Pero no se ven así los judíos. De hecho, solo 1 de cada 10 estadounidenses judíos, el 11%, dicen que ser judío es primordialmente sobre su religión, y de los que dicen que es exclusivamente sobre religión, apenas se alcanza a registrar como punto porcentual estadístico. Para la mayoría de los y las judías se trata de mucho más que religión, se trata de cultura, se trata de patrimonio, de idioma, de pertenecer a una comunidad en particular. Y sí, la religión también es uno de esos factores. Es decir,
es un grupo etnorreligioso. Y hay muchos grupos etnorreligiosos, es decir, comunidades que tienen identidades étnicas, aspectos étnicos respecto de quiénes son, idiomas, tradiciones, etcétera, pero que también tienen un sistema religioso que comparten. Es cierto de muchos grupos indígenas en el mundo que tienen sistemas religiosos vinculados a su tribu, su pueblo, su nación, pero no pueden reducirse solo a las prácticas y creencias teológicas. Se trata de mucho más de eso. Y lo mismo es cierto de la comunidad judía. Los judíos iniciaron en Levant, en el Mediterráneo Oriente, Israel y Palestina hoy en día. Ese es nuestro etnogénesis, donde surgió nuestro lenguaje, nuestra cultura, nuestra fe, nuestro pueblo. Y fuimos desplazados a la fuerza de esos terrenos a través de conquistas y de imperialismo y de saneamiento étnico, esclavitud. Y se les desplazó a judíos de su país de origen y se dispersaron alrededor del mundo y desarrollaron distintas prácticas y tradiciones en estos países y se crearon identidades subétnicas. Habrán escuchado Ashkenazi o Rishtachi o Safarti o judíos israelíes. Así que hay muchas subcategorías subétnicas de judíos y tiene que ver con cómo observan su cultura, la expresión de su cultura judía y su religión judía y cómo ejercen su fe, etcétera. Y a pesar del hecho de que están ahora en todo el mundo, la cultura y la tradición judía sigue vinculada a nuestro pueblo originario, lo que hoy es Israel y Palestina. Y lo vemos cuando hacemos encuestas de judíos. El 82% de hecho de judíos en Estados Unidos dicen que importarles Israel es o esencial, un aspecto, perdón, esencial o importante de lo que significa para ellos ser judío. Y lo vemos en muchas formas, este lazo entre la tierra y el pueblo. Por ejemplo, de los mandamientos religiosos de los judíos, muchos de ellos no pueden cumplirse fuera de Israel, están vinculados exclusivamente a obligaciones que tienen los judíos con estas tierras. 3 veces al día voltean hacia Jerusalén para orar. Y las oraciones hablan también de ese añoramiento, esa súplica a Dios para reconstruir Jerusalén y restaurar al pueblo a su tierra originaria. Lo vemos también en observaciones culturales o respecto cultural de la vida judía. Donde vive un judío, en Sudamérica, Norteamérica, Asia, Noráfrica, el Medio Oriente, independientemente de donde vivan, viven sus vidas según el calendario judío. Y el calendario judío se basa en los ciclos de temporada y agrícolas del Mediterráneo de nuestros ancestros, es que seguimos viviendo nuestra vida según ese lazo con nuestra tierra originaria. Y cuando hablamos de la población judía, estamos hablando de una comunidad mundial, como había mencionado. Y la primera pregunta que tengo aquí para ustedes de sorpresa es, díganme, ¿qué porcentaje de la población mundial es judía? Consideren los 5 segundos. ¿Qué porcentaje consideran que el pueblo judío es de la población mundial? 1, 5, 10%. ¿Qué creen? Resulta que si vemos la población mundial judía, estamos hablando de alrededor de una quinta parte de 1% de la población mundial. A mucha gente le sorprende conocer que hay tan pocos judíos como los hay hoy. Solo son alrededor de 15.7 millones de judíos con vida hoy, menos que previo al Holocausto. Así que no se han recuperado y viven primordialmente los dos centros de población en Estados Unidos e Israel, pero también hay otras comunidades más pequeñas, por ejemplo, en Francia, Canadá, Reino Unido y otros países del mundo. Bien, cuando hablamos de antisemitismo, también estamos hablando de un fenómeno mundial. Hace unos años llevamos a cabo el más grande y el único estudio sobre antisemitismo y actitudes antisemíticas alrededor del mundo y descubrimos que el 26% de la población del mundo está sumamente infectada con ideas antisemitas. Y hablaremos de qué son esas ideas en un minuto. Mi segunda pregunta de esta prueba sorpresa es si los judíos son 2% de la población de Estados Unidos, ¿qué porcentaje de delitos de odio tienen como blanco a judíos? Considérenlo, si son 2% de la población de Estados Unidos, ¿qué porcentaje de los delitos de odio tienen como blanco a judíos?
Y esta es la situación. En Estados Unidos, el FBI lleva estadísticas de delitos de odio en distintas categorías, categorías basadas en la motivación del atacante, del autor del crimen, y en motivación antirreligiosa, y es un poquito problemático, obviamente, porque como les dije, no son necesariamente un grupo religioso, y antisemitismo no es solo un odio o fanatismo antijudío, pero así es como lo tabula el gobierno federal. Y en la categoría de motivación antirreligiosa, los judíos representan la mayoría de los blancos de estos delitos, es decir, tienen un porcentaje mayor de todos los delitos de odio motivados por religión que el resto de los grupos de Estados Unidos en su conjunto. Ahora, en todas las categorías de delitos de odio, pues sea raza, religión, orientación, de género, origen nacional, etcétera, los judíos nuevos solo son 2% de la población de Estados Unidos, pero constituyen el 10% de los objetivos de delitos de odio. Es decir, los judíos son un objetivo de 5x mayor a su población. Así que es una persona judía que vive en Estados Unidos hoy, tiene mucho mayor probabilidad de ser blanco de un delito de odio que el estadounidense promedio. Ahora, para poder combatir algo es necesario poder definirlo. Así que dediquemos un momento a definir antisemitismo. Ahora, una definición es solo una guía útil para ayudarnos a entender un fenómeno como antisemitismo, pero ninguna definición se puede considerar autoritativa o integral. Las definiciones se adaptan al entorno, toman distintas formas, así que ninguna definición en particular podrá captar todas las iteraciones, permutaciones y manifestaciones del antisemitismo. Así que dicho lo anterior, esta es una definición de antisemitismo que utilizamos en la liga. Y es que el antisemitismo es la marginalización y u opresión de personas que son judías o que la persona considera que son judías basada en estereotipos, mitos y desinformación sobre el pueblo judío y su cultura, judaísmo, sionismo o Israel. Y cuando hablamos de estos estereotipos, mitos y desinformación, hay muchísimos. El antisemitismo ha ocurrido durante miles de años y ha crecido en años recientes y ahora tiene nuevas asociaciones, nuevas ideas, nuevas teorías conspiratorias, nuevos estereotipos. Pero en general se pueden categorizar de la siguiente forma y las presentaré rápidamente, pero tenemos más información en nuestro sitio que podrán seguir para poder conocer sobre estos tipos de discursos recurrentes. Hay muchos mitos y estereotipos sobre poder y control. Muchos que dicen que los judíos tienen un gran poder y que pueden controlar al gobierno de Estados Unidos y cuerpos como Naciones Unidas, los medios, el sistema financiero, Wall Street, la bolsa, incluso que controlan el clima los judíos, ¿no? Así que muchas ideas sobre poder y control por parte de judíos que permite utilizarlos como chivos expiatorios para muchos de los males del mundo. Otras son nociones respecto de que son desleales, que no se les puede confiar de ser ciudadanos fieles en los países donde radican, que tal vez son subversivos, que pudiera ser una columna adicional que vive entre nosotros, pero son hostiles y quieren hacernos daño, que están trabajando a nombre de intereses extranjeros, ese tipo de ideas. La siguiente categoría tiene que ver con judíos y dinero. Y esto es algo que se ha prestado por mucho tiempo, desde eras medievales, donde tenían, por ejemplo, presiones fiscales o de recolección de impuestos que nadie más quería hacer. Y ciertas personas querían que los recolectores de impuestos y de deudas tuvieran un rostro judío para que no se fueran en contra de otras personas. Así que se habla de avaricia o codicia, que los judíos están motivados por dinero, por ganancias materiales, etcétera, y que son sumamente ricos y que su riqueza es mala vida, que no se ganó de manera honesta, sino que se obtuvo a través de medios deshonestos o algo por el estilo, y que entonces los judíos utilizan esta riqueza para promover acciones inmorales o para ofrecer sobornos, etcétera. Y otro es un discurso de antaño que echa la culpa a los judíos por la muerte de Jesucristo. Durante 2000 años, el cristianismo ha sido la lente a través de la cual la mayoría de la población del mundo ha tratado de entender nuestro mundo y temas de bien y el mal, justicia, injusticia, y en la narrativa cristiana, los judíos son la comunidad a quien acudió primero
Cristo para brindarles el Evangelio y Jesús para los cristianos es el cuerpo, la materialización corporal de Dios en el mundo. Y tenía un mensaje de paz y pureza y bien y ayudar al prójimo, etcétera. ¿Y qué hicieron los judíos? No solo rechazaron el fabuloso mensaje de Jesús, sino que además asesinaron a Jesucristo. Eh, Dios hecho hombre, ¿qué grupo haría eso? Obviamente tendría que ser un grupo muy malévolo para rechazar tan precioso mensaje, pero también un grupo muy poderoso, ¿no? ¿Quién puede matar a Dios mismo si no? Así que con los siglos han existido distintos tipos de teorías conspiratorias que han surgido y que temen como judíos como una fuerza malévola y poderosa en el mundo. La otra categoría que quiero mencionar, que es una categoría bastante extensa, es la denegación del holocausto, abuso sobre este, etcétera, y pueden ser personas que deniegan el holocausto por completo, que dicen los judíos inventaron el holocausto, que nunca ocurrió, que querían que Alemania les recuperara dinero, que querían robar dinero de los palestinos, toda una serie de teorías conspiratorias que deniegan la ocurrencia del holocausto, y hay otros que no lo hacen de manera tan rica, que dicen, sí, mataron a algunos judíos, pero fueron miles, no millones, no 6 millones de judíos que asesinaron. Y también analogías indebidas. Lo vemos mucho, por ejemplo, durante COVID, cuando la gente comparaba lo que les pasó a los judíos bajo el régimen nazi a la obligación de vacunarse. Y parecería raro ponerlo en la misma categoría, de negar el holocausto y analogías indebidas, pero funcionan de maneras similares, porque si algo que es un poquito más que una inconveniencia, un pinzón, una vacuna, puede compararse con el holocausto, entonces el holocausto fue en realidad tan horroroso como lo fue, no lo sería, ¿no? Así que minimiza, por ende, el holocausto y por eso lo consideramos como una forma de antisemitismo. Y también existe la categoría general de antisionismo, y hablaremos más de ella, pero antisionismo, la denegación del derecho del pueblo judío para autodeterminación y tener un propio país, utiliza muchos de estos discursos am, antisemitistas para avanzarlo. Y la última categoría es otra categoría de antaño, que es una categoría de calumnia sangrienta, que se acusaba a judíos de matar a niños y utilizar la sangre de los niños en ceremonias satánicas o denómicas, pero que se remonta incluso más cuando a los judíos se les echó la culpa de participar en sacrificio humano en sus templos, lo cual por supuesto no era cierto. Muchos de estos mitos tienen versiones actuales. Así que hoy la gente, "Ay, no, no toman sangre, lo usan en ceremonia denómica, pero sí tienen esa hambre de sangre, no esa sed de sangre, perdón. Y lo escuchamos mucho en anti-Israel. También escuchamos que los judíos son parasíticos. Esta es una versión moderna también de esta calumnia de sangre, que no se consumen cuerpos del ser humano, pero consisten del cuerpo político, de la labor de otra gente, etcétera. Y pueden conocer más sobre estos discursos recurrentes en antisemitism.adl.org. Y ahora, cambiemos de tema. Hoy quiero reiterar que estamos en un periodo de niveles récord de antisemitismo. Como pueden observar, 2022 tuvo el mayor número de incidentes antisemitas desde que comenzamos a medirlos en los 70s. Y luego en 2024, perdón, en 2023, y esto acaba de publicarse hace un par de días, vimos un pico increíble, mucho mayor a cualquier otro año, un aumento de 140% con respecto a 2022, que de nuevo había sido el año con mayor número de incidentes antisemitas que habíamos visto. Es decir, un aumento de casi 900% de la incidencia de incidentes antisemitas en una década, y con un promedio de 24 incidentes antisemitas al día. Es decir, cada hora en Estados Unidos se vandaliza una sinagoga, una persona judía se ve atacada, un cementerio se ve desecrado, se amenaza a un judío, se le acosa, nuestros espacios se les vandaliza, recibimos amenazas de bomba, de muerte, etcétera. Un incidente cada hora de cada día el último año. Y esto también está ocurriendo en la región de San Diego. En la región de San Diego ha habido un aumento incluso mayor, 200% en incidentes antisemitas. 58% de esos incidentes ocurrieron en los meses después del 7 de octubre y hasta el cierre del año.
58% de los incidentes fueron esperados o ocurrieron después del 7 de octubre, cuando Israel sufrió la masacre de 1.200 de sus ciudadanos y otros am, extranjeros que estaban en Israel, una masacre brutal de personas. Y a raíz de ello, y por la subsiguiente respuesta militar de Israel, hemos visto un pico enorme en incidentes antisemitas. En la región San Diego incluyó un ataque contra un rabino por una persona que estaba gritando retórica anti-Israel. Hemos visto actividad de propaganda de varios grupos blancos supremacistas. Hemos visto vandalismo en escuelas, suásticas pintadas en escuelas, así como muchos, muchos más incidentes que pueden revisar en nuestro portal adl.org. Bien, la forma en que se comporta un ser humano, como individuos y como grupo cívico, se impulsan por lo que creemos que es cierto. Y hemos visto un gran aumento en el sentimiento antijudío en Estados Unidos, de el 9% en 2014 a 24% el día de hoy. 24% de los estadounidenses hoy consideran que 6 de los 11 estereotipos o discursos recurrentes erróneos sobre los judíos. Y esto es una barra bastante elevada. Para liberarlo, tendrías que creer 6 o más de estos estereotipos sobre judíos. Si reducimos esa barra, digamos, ¿cuántos estadounidenses creen en al menos uno de los estereotipos antijudíos? Se eleva el porcentaje 85%, muy superior a incluso 2019 cuando era 61%. Ahora, cuando analizamos cuántos estadounidenses creen todas las 11 ideas antijudías, el porcentaje es 3% y tal vez no parezca mucha gente, pero recuerdo que los judíos son solo 2% de la población de Estados Unidos y 3% de estadounidenses creen todos los estereotipos antijudíos como ciertos. Y es a lo que nos referimos cuando decimos que estos estereotipos y declaraciones antijudías representan que tienen demasiado poder o control sobre finanzas, la bolsa, y que no son tan honestos los judíos como otros emprendedores, que a los judíos no les importa lo que les pasa a los demás, más que a su propia gente. De nuevo, estas nociones de que no son desleales, que los judíos son más leales a Israel que a los Estados Unidos. Y esto, de nuevo, por cierto, es una idea muy, muy peligrosa. Siempre que el país se ha visto amenazado históricamente, esta idea sobre judíos no siendo leales y tener intereses extranjeros eh, como algo medular ha puesto siempre en peligro a la población judía una y otra vez. ¿Y por qué este pico hoy? Difícil identificarlo, pero sabemos que históricamente el aumento del antisemitismo va en paralelo con una serie de otros fenómenos que tienden a causar ansiedad colectiva en la población y puede ser una serie de cosas como desaceleraciones, depresiones, recesiones económicas, o cambios rápidos culturales, políticos, demográficos o tecnológicos u otros. Puede ser inestabilidad y manifestaciones civiles, desastres ambientales, pandemias, terrorismo, guerras, escasez de recursos. Y hemos visto varios de ellos en tiempos recientes. Así que creo que parte de lo que está generando este gran pico antisemita es toda una serie de factores culturales, políticos, tecnológicos, gubernamentales que hemos visto en nuestra sociedad en la última década. Bien, hablamos un poco de la prevalencia del antisemitismo, ya lo definimos, pero quisiera hablar un poquito sobre la mecánica y la dinámica del antisemitismo, cómo opera en la sociedad. Así que les voy a compartir 7 cosas que me parece que es importante que sepan sobre el antisemitismo, más una de bono, y veamos si lo podemos hacer en 10 minutos. Número 1, el antisemitismo, como había mencionado, ha estado aquí desde hace mucho tiempo. No existe consenso en el sector académico de cuándo empezó o cómo empezó, pero sí sabemos que se remonta a la antigüedad y uno de los primeros ejemplos de antisemitismo en la historia grabada se puede encontrar en Biblia hebrea. En el libro de Éxodo dice, un nuevo líder ha llegado al poder, el pueblo de Egipto, un nuevo faraón, y le dice a su pueblo, el pueblo de Israel se han vuelto demasiado numerosos entre nosotros y de haber una guerra en Egipto se sumarán al el enemigo para combatirnos. Y el antisemitismo, muchas personas piensan que fue un antijudaísmo, un fanaticismo antirreligioso, pero aquí vemos que esto no es un problema
teológico que tiene el faraón, ¿no? Que necesitamos oprimir a los judíos porque ah, adoran a otros dioses y no traen sacrificios a nuestros templos egipcios, ejercen su religión de manera distinta. Nada por el estilo. Lo que dice, los judíos son hostiles a nuestro interés nacional. Son esa quinta columna, ¿no? Están entre nosotros, tal vez incluso se parezcan a nosotros, pero en realidad no quieren no comparten nuestros intereses con país. De hecho, de haber una guerra, se van a sumar a los enemigos y nos van a quitar nuestras tierras y combatirnos. Así que no solo es uno de los estereotipos más antiguos, sino uno de los que se han ampliado más en el país. 41% de las personas alrededor del mundo consideran que los judíos son más leales a Israel que a los países donde radican. Y ya vimos que alrededor del 40% de estadounidenses así lo creen, que los estadounidenses judíos son necesariamente más leales a Israel que a los intereses de los Estados Unidos. Número dos, parte del motivo por el cual el antisemitismo ha perdurado por tanto tiempo y parte de la forma en que ha sobrevivido es adaptándose a su entorno como un organismo biológico, como animales que han evolucionado para adaptarse a su entorno, para sobrevivir. Asimismo, lo ha hecho el antisemitismo, ha cambiado de forma para seguir sobreviviendo y perdurar y para ser atractivo para personas con distintas ideologías, puntos de vista, religiones, perspectivas políticas, etcétera. Yo digo que el antisemitismo se viste para la ocasión. Se ve de una forma para la izquierda política, de otra para la derecha política en el contexto cristiano, utiliza las narrativas y símbolos, historias y valores de cristianidad y en el contexto islámico utiliza esos valores y nociones religiosas y simbolismos, etcétera. No es una cosa, se moldea y se adapta para que sea más contundente ante el pueblo que quieren seducir. Y a raíz de ello, porque siempre se moldea y toma formas distintas, a veces puede ser contradictorio o paradójico. Algunas de las ideas que se capitalizan contra judíos para justificar nuestra opresión o violencia en nuestra contra parecerían raramente ser opuestos entre sí. Por ejemplo, se echa la culpa a los judíos por las fallas reales o percibidas del capitalismo, pero también de las fallas percibidas o reales del socialismo o el comunismo. Por una parte, los judíos se les ataca por ser demasiado pacifistas, no dispuestos a defender su país, pero también ser demasiado militaristas, siempre buscar la guerra, etcétera. Y lo escuchamos mucho ahora sobre Israel. Se les echa la culpa de ser demasiado nacionalistas en ciertos rincones y en otros de no ser patrióticos, como cosmopolitas sin raíces, sin ninguna lealtad a ningún país. A otros judíos se les dice que son racistas y supremacistas étnicos y en otros entornos se les ataca por promover multiculturalismo, que son un ataque contra la pureza religiosa o racial, etcétera. Y en otras esquinas se dice a los judíos que vuelvan a Israel, Palestina, y en otros se les dice que se salgan de Israel, Palestina. Así que no es una sola cosa, se adapta y toma distintas formas constantemente. Tercero, el antisemitismo no es solo un fanatismo antirreligioso, como hemos visto, sino que es un fanatismo que es racista. De hecho, los judíos fuimos los primeros que los fueron en la península ibérica. Surgió durante la Gran Inquisición un concepto que era la limpieza de sangre, que se trataba de eh, evitar impureza de sangre o saneamiento higiénico de la raza, como decían los nazis. A los judíos se les consideró en este marco como no solo un otro religioso, sino comenzaron a considerar a judíos no solo como alguien distinto teológicamente respecto a cómo practican su religión o lo que creen, sino que son distintos de los europeos cristianos también biológicamente, que tienen una sangre distinta. Y estos fueron los principios, las semillas de la teoría del racismo y que eventualmente se convirtió en los sistemas de racismo que se desarrollaron a partir de ello. Así que esta forma de antisemitismo no solo habla de las características físicas de judíos como se ven, sino también de carácter, de moral. El diagrama segundo de izquierda a derecha en la parte inferior, que es un fenotipo, pero de derecha a izquierda el segundo. Del lado izquierdo dice que el fenotipo europeo es sincero y sobre el ojo de la forma judía es engañoso.
Así que al judío en ese sentido se le considera deshonesto, no porque la religión se los enseña, sino que tiene una predisposición biológica a la deshonestidad y la manipulación, etcétera. También hay otra cosa que hay que entender, otra cosa sobre este tipo de antisemitismo racializado, es que no permite la posibilidad de escapar su condición por medio de conversión, porque no se trata de religión, se trata de biología. Los nazis no le preguntaron a los judíos cómo ejercían su religión, era irrelevante. Si tenías un familiar judío, se te marcaba para asesinarte. Cuatro, puede ser consciente y directo el antisemitismo, pero en muchos casos puede ser también subconsciente e implícito. El antisemitismo también ha podido sobrevivir tanto tiempo como ha podido, porque no solo vive en los corazones y las mentes de los seres humanos, sino que también se arraiga en los sistemas y estructuras de las instituciones de nuestra civilización. Es parte de la norma cultural, de la dinámica social, es parte de la tela de la civilización. Así que nadamos en eso, es parte del aire que respiramos. Y muchas veces ni siquiera reconocemos que hemos internalizado algunas de estas ideas. Es como un virus que está en el aire y en algún momento lo inhalamos sin siquiera saberlo. Y no se trata de intención. Muchas personas dicen, yo no tengo la intención de ser antisemita o no tengo ningún odio intencional contra judíos. Y pudiera ser cierto, pero hay que centrarnos más en impacto que en intención, porque independientemente de si era tu intención ocasionar un daño, pudieras haber ocasionado un daño, incluso si no fue intencional. Y eso debe de centrarse. Perdón. Número 5. El antisemitismo con frecuencia es político. Muchas veces la gente se defiende diciendo, bueno, yo no soy racista, es mi punto de vista político, pero se representa en política el movimiento para limitar la autonomía corporal de la mujer. Es político. El antimigrante es un movimiento político. Los nazis eran políticos, pero no quiere decir que no hay racismo, antisemitismo detrás de estas políticas. Y aunque el antisemitismo no tiene una identidad política, no es fenómeno de izquierda o de derecha, sino que ocurre en todo el espectro político, se utiliza como arma política por la izquierda, la derecha y todo lo intermedio. A veces por metas que no tienen nada que ver con judíos. Por otra parte, la lucha contra el semitismo nunca debe politizarse. En el discurso público escuchamos que personas dicen, bueno, el verdadero problema con el antisemitismo está allá con esa otra gente del otro lado de la esfera política. Y cuando lo dicen, lo que están diciendo básicamente es problema de alguien más, no es mi problema. Pero no podemos darnos ese lujo. Tenemos que combatir el antisemitismo, donde más impacto podemos tener en nuestros propios partidos políticos, religiones, familias, planteles universitarios. Hay que hacer la labor donde estás mejor posicionado para hacerlo y tener impacto, porque el antisemitismo existe en todos lados. Número 6. El antisemitismo es mortal. Mucha gente habla del antisemitismo de tal forma que pensarán que el problema mayor con el antisemitismo es que hiere los sentimientos de gente judía. Muchas personas preguntan, ay, es ofensivo, lastima los sentimientos de los judíos, pero no es eso. El antisemitismo causa grandes daños a judíos y sus comunidades, daños psicológicos, económicos, lleva a aislamiento social, a discriminación, a despojos, a marginalización, desplazamientos forzados, violencia y eventualmente genocidio. Y esto ha sido cierto durante toda la historia, desde la antigüedad al acto más mortal antisemita en Estados Unidos, en la sinagoga en Estados Unidos, en Pittsburgh, y hasta el 7 de octubre, cuando hubo la masacre de judíos por parte de Hamas en Israel. Ok, número 7. Antisemitismo no se trata en realidad de judíos. ¿O sí? Y tal vez le sonará raro escucharlo, pero el antisemitismo es una construcción de la imaginación no judía. Es un problema de los no judíos. Es un mal de los no judíos en lo colectivo. El judío de la imaginación antisemita es una caricatura, una fantasía, una construcción artificial de la imaginación colectiva no judía que es representante no de los judíos como somos y como existimos, que respiramos y vivimos, sino representante de los temores, ansiedades, prejuicios colectivos, el sentido de alienamiento, de marginalización, despojo, etcétera, por parte de este colectivo no judío que entonces se proyectan a judíos que entonces se convierten en el cuerpo de lo que sentimos que está mal en nuestra sociedad. Y por último, y este es el bono, el antisemitismo debe entenderse no como algo que
apenas ocasiona daños a judíos, sino como un fenómeno ampliamente corrosivo, porque si estudiamos la historia del antisemitismo, algo que vemos una y otra vez es que nunca se presenta solo, viene con una serie de otras cosas como autoritarianismo y la erosión de normas e instituciones democráticas y el ataque contra instituciones y gobierno democrático. También se prolifera el antiintelectualismo, que se manifiesta como pronunciarse en contra de la ciencia, de los conocimientos del sector académico, y se proliferan también teorías conspiratorias junto con el antisemitismo, así como otros tipos de odio, fanatismo y xenofobia que se fomentan en la sociedad. Y lo hemos visto en nuestra propia sociedad en años recientes. Sí hemos visto este increíble pico en antisemitismo, pero a la par hemos visto la proliferación de otras formas de odio étnico, racismo, fanaticismo contra la comunidad LGBTQ, musulmanes, la comunidad negra y la proliferación de distintas teorías conspiratorias como QAnon, como COVID. Nada de esto es incidental, no es por accidente, es parte del plano de cómo tiende a funcionar el antisemitismo. Ahora, el antisemitismo debe de entenderse en contexto, existe en una sociedad, no en un vacío. Así que hay que entender que es parte de una matriz más amplia de sistemas de opresión que se refuerzan entre sí, entre los anti-islamofobia, movimientos y fanaticismo contra la comunidad LGBTQ, negra, etcétera. Y necesitamos entender que tienen en común todas estas formas de opresión y de fanaticismo, pero también sus diferencias, porque por supuesto el antisemitismo no opera exactamente de la misma forma que la misoginia o de la misma forma que los ataques anti-gente negra o la islamofobia. Cada uno tiene sus propias ideas que aprovecha como armas en contra de las comunidades que usa como objetivos. Funciona de manera distinta. Así que hay que apreciar sus distinciones, así como la forma en que interactúan, cómo se encajan para crear narrativas más amplias de discriminación y exclusión, porque se fomentan entre sí, se alimentan entre sí. Así que podemos hablar de lo que tienen como un antisemitismo con otras formas de odio, que trata a personas como números, les deniega su individualidad y les pone como chivos expiatorios, o sea, todo tipo de cosas que podríamos decir sobre lo que tienen en común. Pero ¿cuál es ese elemento que distingue el antisemitismo de otras formas de odio u opresión, fanatismo? Considérenlo por un segundo. ¿Qué diferencia al antisemitismo? Sé que no me queda mucho tiempo, así que continuaré avanzando, pero les comentó que lo que distingue al antisemitismo de otras formas de odio o fanaticismo es que es más que un prejuicio social o un ataque antirreligión o ni siquiera un ataque racial. O por supuesto, es todos ellos, pero su forma más potente y más dañina se presenta como o manifiesta como una teoría conspiradora. Esas teorías de dominio, control, poder de los judíos. Y lo que distingue al antisemitismo es que tiende que golpear hacia arriba sus objetivos. ¿A qué me refiero? Para entender cualquier tipo de odio tenemos que entrar en a la cabeza de estos fanáticos intolerantes. Y por lo general, las personas intolerantes ven a las personas como alguien inferior. Y el antisemitismo tiene ese elemento. Son inferiores moralmente, son ávaros, son deshonestos, son manipuladores. Y tal vez estéticamente inferiores también, no son tan apuestos como personas con fenotipos europeos, pero el antisemitismo se distingue en que no solo trata a los judíos como subhumanos en ciertas formas, pero también como superhumanos, dotados con este gran poder para controlar medios y gobiernos y el sistema financiero, incluso el clima. Y a raíz de ello, el antisemitismo puede ignorarse o despriorizarse porque la gente internaliza esa narrativa sobre los judíos que somos ricos, poderosos y que gozamos de privilegio. Entonces, ¿cómo podría sufrir opresión un grupo así? Y estos son uno de los mecanismos de eh, permanencia que tiene el antisemitismo. Dicen, sí, no son personas marginadas, son gente rica y poderosa. De hecho, ellos son los opresores, ¿no?
Otro peligro del antisemitismo y de otras teorías conspiratorias es que la gente que cree en las teorías conspiratorias y las usa para explicar sus problemas pierde la capacidad de resolverlos de manera racional. Si piensas que la economía no está bien porque hay un cabal secreto de judíos que está controlando la economía, jamás podrás operar una economía moderna. Si piensas que la forma en que nuestras políticas se generan es a través de una conspiración judía poderosa que ahora controla nuestro gobierno y que está impulsando estas políticas, jamás podrás organizarte eficazmente para un cambio político. Trascaba nuestra capacidad de resolver de manera racionada porque no estamos diagnosticándolos correctamente. Y el antisemitismo es un diagnóstico erróneo de problemas económicos, culturales, sociales y otros. Y entonces no se va a la causa raíz y evita que podamos resolverlos de manera eficaz. Y lo otro que hace, por supuesto, es que lleva a violencia política cuando la gente se ve desesperada por recuperar el control de su sociedad ante esta teoría conspiratoria. Lo otro que diré es que el antisemitismo muchas veces toma la forma o aprovecha las imágenes, el lenguaje, narrativas de la justicia social. Y esto es cierto en todos los lados de la esfera política. La gente lo dice de la izquierda, pero el antisemitismo de derecha hace lo mismo. Aquí tengo publicaciones de tres organismos fascistas antisemitas de extrema derecha y vean sus nombres: Justicia Social, Liberación, El Defensor. Esta es la forma en que el antisemitismo se presenta como una narración de salvación. Estamos aquí para liberar a nuestra gente, nuestra raza, nuestro país de la dominación y explotación y opresión de los judíos. El antisemitismo con frecuencia aprovecha el lenguaje de liberación para oprimir y se presenta como una política de emancipación o incluso como justicia social. Hace propios el lenguaje y esa bondad humana para oprimir a la gente y crear daños enormes. Y por ende, con frecuencia vemos que se alían con personas extrañas porque estas ideas son fungibles y hay polinización cruzada. Las ideas no permanecen en la izquierda política o la derecha política. Y esto es cierto también del antisemitismo. A raíz de ello, de que el antisemitismo funciona a través de aprovecharse del lenguaje liberador y de justicia social en todo el espectro político, a veces hay gente progresista que terminan con ideas fascistas y problemáticas. Un gran ejemplo, John Cusack, el actor, activista progresista, aquí está citando a un neonazi, literalmente. La cita se le atribuye a Voltaire, pero en realidad viene directamente de un neonazi de extrema derecha y racista, supremacista. Y aquí tenemos una persona progresista citándolos y orientándolos a justicia social. Y siempre hay que tener cuidado en este sentido para que no nos seduzcan estas narrativas antisemitas. Ahora me quiero brincar un par de diapositivas porque quiero cerciorarme de que podamos hablar de antisionismo, que es un problema importante hoy. Bueno, ahora sí, hemos visto la forma en que el antisemitismo se elevó después de la masacre en Israel el 7 de octubre y la respuesta militar subsiguiente de Israel. Y lo vemos cada vez que hay una cuestión con Israel. Y lo vemos de manera más amplia también que la geopolítica con frecuencia pone a la diáspora como algo relacionado a esa situación geopolítica, sea una pandemia o una guerra, nos pone en peligro. Lo vimos en la Segunda Guerra con los campos japoneses, y contra cuando dijeron que durante COVID, que había dicho que China había utilizado como arma a COVID. Así que temas geopolíticos tienden a dañar a la diáspora de minorías. Y vemos ideas dañinas de judíos después del 7 de octubre en redes sociales. Por ejemplo, vemos un pico enorme en Twitter o ahora X con desinformación problemática y propaganda antijudía. Y a raíz de ello, vimos en todo el espectro político e ideológico expresiones muy problemáticas, ataques contra judíos, vemos estos paracaidistas glorificando la masacre de judíos el 7 de octubre. Jamás llegó con paracaidistas a masacrar a civiles indefensos. Y esto es una postura de apoyar
a Hamas. Y esto obviamente no es liberación, no es justicia, no es independencia. Fue un ataque motivado racialmente y por odio religioso y étnico contra judíos. Y lo vimos no solo en la derecha política, también en la izquierda política, la glorificación de la masacre, celebración por grupos de supremacía blanca de los judíos por Hamas y también pidiendo una masacre similar de judíos en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo donde radican judíos. Y se les sorprende el hecho de que supremacistas de extrema derecha estén promoviendo antisionismo y promoviendo a organizaciones islámicas como Hamas y fomentando ataques contra Israel. No debe de sorprenderles. La supremacía blanca de extrema derecha luz ha hecho durante años, sean los neonazis, sea el Ku Klux Klan o distintas formas de otros grupos fascistas y nazistas, tienden a tener este factor de antifascismo en la ideología de supremacía blanca. Y funciona de la misma forma que el antisemitismo. Los antisionistas pueden proyectar entonces todo tipo de ideas respecto de lo que está mal con el mundo. Si eres de izquierda, piensas que hay ciertos males en el mundo, como el fascismo, la supremacía blanca, la ideología extrema de derecha, y entonces equivale sionismo a Israel con esas cosas que consideras como malévolas ideológicamente, como lo vemos del lado izquierdo. Pero si eres de derecha en el espectro político, es exactamente lo opuesto. Para ti, los males son el comunismo, el socialismo, el anarquismo, Antifa, las vidas negras importan. Y en ese caso, asocias el sionismo e Israel con esas cosas que consideran males ideológicos. De nuevo, el antisemitismo en su forma antisionista, con frecuencia se moldea de nuevo para que sea más contundente para la gente que quiere convencer o seducir. En la derecha ha sido parte de lo que hacen los supremacistas blancos. Los diarios Turner es la Biblia no oficial de la extrema derecha racista y cierra con una fantasía racista de detonar una bomba nuclear contra los judíos. En los minutos que me quedan, quizás que la crítica de Israel, de sus políticos, de su gobierno, no es antisemita. Es un país como cualquier otro, merece escrutinio, merece crítica en su caso, pero hay formas en que en que la gente expresa su crítica que puede ser problemático. La definición ARC nos ayuda a identificar cómo puede presentarse el antisemitismo como retórica anti-Israel y lo pueden encontrar en el portal de la Secretaría de Estado de los Estados Unidos. Y esto está manifestando también en nuestros planteles universitarios. Esta será una de mis últimas diapositivas. 73% de alumnos judíos han visto o han sufrido antisemitismo tan solo desde que inició este año académico y los alumnos judíos dicen que hoy no se sienten físicos, íntegramente físicos, se están escondiendo, ya no están portando su vestimenta religiosa, su estrella de David, no quieren identificarse o hablar de su punto de vista sobre Israel o antisemitismo porque están recibiendo amenazas e intimidación que les está llevando al silencio. Pongo mi última diapositiva respecto a cómo podemos ser aliados con ustedes, cómo nuestras organizaciones podemos cambiar el entorno universitario y ofrezco una disculpa. Les dejo esto en pantalla para que puedan leerlo mientras pasamos a preguntas y se lo compartiremos después de esta presentación a todos y todas ustedes. Y con eso cierro la palabra y volvemos con Sean. Muchas gracias. Gracias, Vlad, por compartir tu tiempo y tus conocimientos con nosotros. No nos quedó tiempo para preguntas, pero para quienes nos acompañaron, por favor, acompáñenos de nuevo en mayo. Tendremos sesiones sobre cómo crear paz en educación superior, perdón, y atención informada por trauma. Pueden visitar nuestro portal para aprender más visitando el código QR, utilizando el enlace que ahora aparece en la ventana de chat. Quiero agradecerles a todos y todas por asistir y por su compromiso con aprender y crecer con nosotros, porque esto contribuye a un entorno positivo en el plantel. Si tienen unos minutos, les agradeceríamos que llenen la encuesta posterior que dice Post Event Assessment ahora en el chat, pero también se las enviaremos por correo electrónico y espero que nos acompañen no solo los eventos presenciales en este trimestre de primavera. Que tengan un excelente